Nueva York, 1882. El joven Georg Schmidt llegó no hace mucho de Alemania. Tiene grandes sueños. Quiere ser abogado como su jefe y compatriota, Heinrich Strong. ¿Por qué tendría este honorable general motivos para causar tal conmoción? Así que le pedimos al tribunal que dicte el único veredicto respaldado por pruebas. Not guilty. Georg no es el único alemán que vive en Nueva York. Casi 400,000 de ellos llegaron aquí. La mayoría vive en Little Germany. ¡Vengan! ¡Damas y caballeros! Quiero uno. ¡Venga! La tierra de las posibilidades ilimitadas. Eso es con lo que la gente asociaba a Estados Unidos, incluso en aquella época. ¿Cómo se llama? Miles de inmigrantes llegaban cada día a sus costas. Giovanni Tominoni. Smirnov, Pavel. Hannah Mabel. Te extrañé mucho. Pero la realidad golpea a los recién llegados como un rayo. Nueva York está a reventar. La vida cotidiana está marcada por la pobreza, la escasez de vivienda y la delincuencia. Acompáñenos. María, me encargaré de todo, lo prometo, te sacaré de ahí, Sí. confía en mí. ...14 de julio de 1882... Estados Unidos de América es todavía un país joven, fundado hace unos 100 años. Inmigrantes de todo el mundo acuden en masa a Estados Unidos. Para los europeos, Nueva York representa la puerta de entrada a su lugar. La ciudad tiene el mayor puerto del país. En ese momento, la ciudad solo estaba en la isla de Manhattan. Pequeños edificios de departamentos se levantaban uno al lado del otro. Los inmigrantes compartían espacios vitales en vecindarios confinados, a menudo segregados por nacionalidades. Los inmigrantes alemanes están en medio de todo. Hacen frente a las duras condiciones, oponiéndoles sus ideales, su determinación y su espíritu. Esperan oportunidades que su antiguo hogar nunca les habría ofrecido. Georg Schmidt de Potsdam es uno de ellos. No durmió mucho anoche. Hoy es un gran día. Habrá un juicio importante en los tribunales y Georg trabajó en sus alegatos finales hasta altas horas de la madrugada. Veamos. El joven asistente jurídico desea desesperadamente impresionar a su jefe con su arduo trabajo. Georg solo puede permitirse ser abogado en Estados Unidos. Aquí no tiene que ir a la universidad. 3 años de formación son suficientes. En Prusia, como tercer hijo, probablemente habría sido funcionario como su padre. Sus padres solo podían pagar la educación superior y universitaria de su hijo mayor. Así que Georg decidió emigrar a Estados Unidos para recibir una mejor educación. Para cierto tipo de inmigrantes europeos, en Estados Unidos, la visión de la libertad política era algo muy atractivo. Más intenso que eso, para la mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos en este periodo es la posibilidad económica de construirse una vida y poder mantenerse de una forma que no era posible para la mayoría de los miembros de la clase trabajadora en Europa. Afeitar. A la hora de hacer realidad su sueño, Georg se beneficia de una de sus virtudes más alemanas, la disciplina. Si quiere aprobar el examen de la escuela de Derecho y convertirse en abogado, su inglés tiene que ser perfecto. The towel. Su casa es básica y cuesta $5 al mes. No puede permitirse nada más. Como asistente jurídico gana $50 al mes, justo la mitad de lo que ganan los carpinteros. Y la vida en Nueva York es costosa. Así que le pedimos al tribunal que dicte el único veredicto respaldado por pruebas. Not guilty.
¿Practicando tu inglés otra vez? Lo siento, hoy es un gran día. Lo harás bien, Georg. Gracias. La familia Schulz le subarrienda una habitación a Georg. Ellos también son inmigrantes alemanes y viven en uno de los típicos bloques de departamentos estadounidenses llamados conventillos. La mayoría de los inmigrantes pasaban sus primeros años en un conventillo neoyorquino. Uno de ellos estaba situado en Orchard Street, en el Lower East Side, y fue transformado en un museo. El plano original del edificio de 5 plantas incluye departamentos de 2 habitaciones cada uno y una cocina. No hay baños y los inodoros están en el patio trasero. En 1882, el Lower East Side y Nueva York estaban creciendo. El vecindario habría estado mucho más concurrido de lo que está hoy. A finales del siglo XIX y principios del XX vivían unas 2,000 personas en esta manzana del Lower East Side. Así que en 1882 no llegaban a ese nivel, pero se convertían rápidamente en uno de los vecindarios con mayor densidad poblacional, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. El creciente número de recién llegados obliga a la ciudad de Nueva York a actuar. Para sacar adelante la situación, los urbanistas buscan febrilmente soluciones de viviendas rápidas y asequibles. La transformación de Nueva York comenzó ya a principios del siglo XIX. La nueva ciudad se basa en un plan sencillo pero ingenioso. Viviendas rectangulares y uniformes en parcelas en forma de bloque, con calles trazadas en cuadrícula. La famosa cuadrícula neoyorquina va tomando forma. Apenas queda espacio para plazas o bulevares de estilo europeo. Central Park es un auténtico regalo para la ciudad que proporciona alivio ante los claustrofóbicos departamentos. Es el pulmón verde de la metrópoli. Aunque los edificios construidos apresuradamente son una opción de alojamiento para muchas personas, carecen de comodidades. La sanidad es catastrófica. 100 residentes comparten 4 baños al aire libre. Y eso no es todo. Los departamentos son oscuros y sofocantes. Normalmente solo hay una habitación con ventana. Como consecuencia, los conventillos son incubadoras de enfermedades. La mortalidad infantil es del 20%. Había estufas de carbón. A veces eran 4, 5 o 6 personas compartiendo estos espacios. Si alguien enfermaba, si alguien tenía tuberculosis o otra enfermedad contagiosa, podría propagarse a tu familia mucho más fácilmente que si estuvieras en un espacio con más luz, más aire y conocimiento sobre propagación de enfermedades. No fue hasta principios del siglo XX, cuando los arquitectos empezaron a planificar algo de espacio entre los edificios, creando un pequeño pasillo entre ellos. Sin embargo, esta medida apenas ayudó. Los pasillos se convirtieron rápidamente en vertederos, un auténtico paraíso para ratas y alimañas. El olor también llegó a los departamentos. Los inmigrantes aprovechan al máximo una mala situación. A pesar de todas las deficiencias, la vida aquí sigue siendo mejor que en casa. Su respuesta a la falta de espacios es el pragmatismo. El lavabo se convierte en bañera, el salón en espacio de trabajo y toda la familia comparte una habitación. Tener un departamento es el primer paso para construir una nueva vida. Buenos días a todos. ¡Qué hermoso día! Bueno, prefiero decir húmedo, como siempre. Buenos días, George, buenos días. Llevas 5 días aquí y aún no hablas el idioma. ¿Para qué? En nuestro vecindario nadie lo habla. Sí. Y tampoco en las obras, en ninguna parte. Somos alemanes. El único que habla el idioma aquí eres tú. Todo el tiempo. Los Schulz vienen de Westphalia, donde tenían una pequeña granja y apenas llegaban a fin de mes. En Nueva York, la mano de obra del señor Schulz como obrero de construcción es más que bienvenida, y sus opiniones sobre la libertad y la igualdad no suponen ningún problema aquí.
Es importante recordar que los inmigrantes alemanes en la ciudad de Nueva York eran desproporcionadamente de clase trabajadora. Trabajaban en industrias cárnicas, en cervecería, en talleres metalúrgicos. Y el mayor regalo que los inmigrantes alemanes le dieron a Nueva York fue la cultura política de la clase trabajadora que se traduce en lo que la ciudad se convirtió en el siglo XX. En Nueva York, los Schultz pueden permitirse alimentos que nunca habrían podido comprar en su país. ¿Te gustaría un poco de café? Gracias, pero tengo prisa. Vamos. El desayuno es importante para hacer las cosas. El nivel de vida en Estados Unidos es bastante más alto que en Alemania. Aunque el café aún no se ha convertido en un alimento básico, ya forma parte de la cultura cotidiana. A los inmigrantes les gusta recurrir a los alimentos enlatados porque no necesitan refrigeración y son asequibles. Y para desayunar tienen langosta. Hoy parece un lujo, pero en esa época no era nada fuera de lo común. A finales del siglo XIX en Estados Unidos aún abundaba la naturaleza, había mucho que sacar de la tierra como la carne de venado y también la del mar, como las grandes reservas de pescado que siempre encontrábamos en las regiones costeras. Llegaban tantas langostas y ostras a las playas de las afueras de Nueva York que eran casi un alimento para pobres. Tengo que irme ahora. Me reuniré con un testigo que tiene que declarar hoy ante el tribunal. Y después me voy al puerto porque María entra hoy al país. Oh, ¿en serio? No puedo esperar. Sí, claro, te creo. Georg lleva un año esperando este día. Hoy, por fin, su prometida alemana se reunirá con él. Será mejor que traigas flores para tu chica. Sí, señora. Hasta luego. Georg es uno de los casi 400.000 alemanes de Nueva York. La mayor comunidad alemana vive en Little Germany, un vecindario al sur de Manhattan. Little Germany. Periódicos de Nueva York. Vengan, damas y caballeros. Vengan, última edición. Vengan. Paseando por Little Germany, Georg casi no ve más que compatriotas alemanes. Es un vecindario de clase media. Los residentes son empleados, artesanos, comerciantes de alimentos. Todos hablan alemán. Oye, yo quiero uno. Claro, venga. Incluso tienen varios diarios exclusivamente en alemán. Los alemanes en el extranjero viven de forma muy parecida a los alemanes en su país. En 1882, las sociedades de trajes y cantos tradicionales estaban en auge. Pero no todas las tradiciones son bien vistas entre los estadounidenses. El consumo de cerveza de los alemanes es rechazado por los partidarios de la prohibición, pero los alemanes no dejan que nadie se interponga entre ellos y su cerveza. Muchos inmigrantes de Estados Unidos conservan el tipo de tradiciones culturales que aprendieron en sus países de origen y que practican en ellos, y los alemanes no son la excepción. Creo que es importante reconocer que la ciudad está fragmentada como un caleidoscopio, no es una mezcla de culturas. Five Points está habitado principalmente por inmigrantes irlandeses, mientras que los asiáticos se instalan en Chinatown. La pequeña Italia y una pequeña comunidad judía apenas están surgiendo. Todos tienen algo en común. Las pandillas deambulan por las calles y se pelean entre ellas. El caso de Georg también se produce por una pelea entre dos pandillas callejeras en la que un transeúnte resulta gravemente herido. El cliente de Georg es acusado del crimen, pero hay un testigo ocular que puede exonerarlo, aunque es un personaje un poco sospechoso. Bill. Me alegra verte. ¿Cómo estás? Hoy será un buen día para mí, supongo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Genial, gracias. Aunque hoy hace un poco de calor, ¿no crees? Bueno, a veces hace un poco más de calor por aquí. Pero si tú me lo preguntas, no me molesta demasiado, ¿sabes? Bill es conocido en toda la ciudad como un delincuente que se gana la vida como jornalero. Bill,
Sabes que el general fue arrestado recientemente. Arrestado. Le acusaron de iniciar una pelea a puñetazos, pero creo que sabes que no es así. ¿No es cierto, Bill? ¿Qué quieres que yo haga, jefe? Hoy tienes que subir al estrado. Ya veo, ya veo. Es una pena que mi memoria sea tan mala. Georg pasó días buscando un testigo hasta que por fin encontró a Bill. Pero Bill tiene su precio. Oye, ¿Bill? ¡Bill! Brooks Brothers. Es una buena elección, señor abogado. Estaba pensando que me vendría bien un saco nuevo. El traje es la posesión más valiosa de Georg. Costó $30, 6 meses de renta. Es un traje listo para usar y, comparado con los trajes a medida, sigue siendo asequible. Brooks Brothers es la primera empresa en vender trajes confeccionados. Se fabrican en serie en el distrito Garment de Nueva York y solo vienen en tallas estándar. Gracias a la invención de la máquina de coser, toda la industria de la moda estadounidense se ha revolucionado. Tendrás mi saco. Y yo tu declaración. ¿Tenemos un trato? Bill. De acuerdo. Trato hecho. Quiero asegurarme de que te veas respetable cuando llegues al tribunal. Un caso claro de soborno. Georg recurre a métodos ilegales. Pero en esa época era completamente normal sobornar a testigos en Nueva York. Investigación policial. La corrupción se apodera de la ciudad. La investigación del historiador David Citron demostró que incluso los oficiales de más alto rango de la policía estaban profundamente implicados. La posibilidad de dinero rápido tienta a la gente a abusar de su poder. Muchos policías, sobre todo capitanes, veían su trabajo como una oportunidad empresarial. Podían ganar dinero. ¿Cómo hacerlo? Bueno, aceptando sobornos de los taberneros, permitiéndoles abrir los domingos o hasta tarde en la noche. Si había prostitutas o burdeles en el distrito, llegaban a un acuerdo con la madame para que pudieran operar siempre y cuando obtuvieran una ganancia. El caricaturista alemán Thomas Nast se pronuncia contra la corrupción y apunta al político William Tweed, el jefe, conocido como el mayor estafador de Nueva York. Siempre consigue escapar de la cárcel. Los jueces y las autoridades son tan corruptos como él. Tweed y sus compañeros se llenan los bolsillos con millones de dólares. Su negocio más lucrativo, las obras de construcción. El ejemplo más famoso es el juzgado que lleva su nombre. La ciudad paga $13 millones por él, la mayor parte de los cuales viajan por canales oscuros y acaba en su propia cuenta bancaria. Tweed es la máxima encarnación de la corrupción urbana. Y puede haber algo de verdad en ello, pero también creo que las oportunidades de ganar dinero, de timar, de utilizar la influencia política para conseguir lo que uno quiere existen no solo en Nueva York, gracias a William Tweed, sino en todo el país. Creo que es un grave error pensar que William Tweed es de otro planeta y que vino y creó ese sistema corrupto. No, es un producto de ese sistema, solo que lo hizo mejor, más brillante en algunos aspectos que cualquier otro. Los informes críticos del New York Times y las caricaturas acaban provocando la caída de Tweed. Pero incluso después de eso, el sistema corrupto sigue vivo. Será mejor que aparezcas. O si no... Yo soy un hombre de palabra. Se trata de la verdad, Bill. ¿No es siempre así? El acuerdo con Bill llevó más tiempo del previsto y Georg tiene mucha prisa. Está ansioso por recibir a su prometida María en el puerto y no quiere llegar tarde. Ella lleva mucho tiempo aplazando su emigración a Estados Unidos y pospuso su viaje varias veces.
Hola. Quiero que me dé 3 de esas, por favor. Por supuesto, ¿para su señora? Sí, para mi prometida. Lleva varios días esperando en el puerto. ¡Oh, qué bien! Nueva York es la mejor ciudad del mundo y Little Germany. Aquí tiene. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente. Una y otra vez, Georg le promete a María que les espera un futuro brillante en Estados Unidos. Muchos alemanes han tenido éxito y se han hecho ricos aquí. 2 hombres del suroeste de Alemania saltaron a la fama como cerveceros. Eberhard Anheuser y Adolphus Busch son los inventores de la cerveza Budweiser. Y desde la fiebre del oro de California, todos los trabajadores llevan overoles de mezclilla del bávaro Levi Strauss. Henry John Heinz fue otro inventor de ascendencia alemana. Es el padre del famoso ketchup. Heinrich Steinbeck, fabricante de pianos del centro de Alemania, fundó Steinway & Sons, la marca de pianos más importante del mundo. Recordemos lo que hace que Nueva York sea Nueva York. Los muelles, el desarrollo industrial, la cultura de las tabernas, el crecimiento de la población al final del siglo XIX. Esto no hubiera sido posible sin la inmigración desde Europa. Y miles de esos inmigrantes son alemanes. Así que los alemanes desempeñan un papel muy importante en lo que hizo que Nueva York fuera así en el siglo XIX. El puente de Brooklyn, casi terminado en 1882, también fue diseñado por un ingeniero alemán, Johann August Rüblin. Todas estas historias de éxito animaron a más de 1 millón de alemanes a emigrar a Nueva York en la década de 1880. Sus informes hablan del sueño americano. Los documentos se conservan en el Centro Alemán de Emigración de Bremerhaven. Hasta 1874, la mayoría de los emigrantes europeos emprenden su viaje desde Bremerhaven. Basándose en miles de cartas, los historiadores reconstruyeron las historias de los inmigrantes. Por muy diferentes que fueran sus vidas en Estados Unidos, las cartas que enviaban a sus familias a menudo eran muy parecidas. No hablaban de sus dificultades reales. Por ejemplo, que estaban en desventaja en el trabajo porque carecían de aptitudes y que se sentían solos. Sobre todo porque no hablaban el idioma. Este fue el motivo que les impidió la comunicación. Casi nunca escribían sobre eso. Por lo general solo enviaban una carta cuando habían encontrado trabajo o tenían buenas noticias para compartir. Para los que se quedaron en casa, las cartas escritas por los seres queridos son como ventanas a un nuevo mundo. Aunque las navieras publican informes de viaje y material de marketing, no son muy accesibles para las personas menos pudientes que viven en regiones rurales. Los reportajes sobre la vida en Estados Unidos influyen en la imagen que los alemanes tienen de este país. Muchos de ellos emprenden el viaje a través del Atlántico sin saber que el nuevo mundo también tiene sus inconvenientes. El pasaje es el primer reto, y aún mayor en los buques abarrotados con miles de personas. Para alguien que nunca había hecho un gran viaje, y esto se aplicaba a la gran mayoría de los pasajeros, esto era muy emocionante. Veían el mar, veían barcos, esto es algo que nunca habían experimentado. Y además había mucha gente, tenías que cuidar tu equipaje, vigilar a tus hijos, te asegurabas bien de que todo estuviera a bordo. También podía ser una experiencia un poco amenazadora, no tenían ni idea de lo que les esperaba. En la década de 1880, ir de Bremerhaven a Nueva York tomaba unos 14 días. Un billete de tercera clase costaba casi el sueldo de un mes de un obrero. Incluía una cama estrecha en un camarote de gran capacidad mal ventilado en la cubierta de mayordomía. Condiciones extenuantes que millones de personas estaban dispuestas a aceptar con la esperanza de labrarse una vida mejor. En el siglo XIX, Estados Unidos era un lugar distinto para los alemanes. Comparado con el de la década de 1950, el sueño americano tenía otro aspecto totalmente diferente. No era necesariamente la tierra de la libertad, sino la tierra de los empleos y, sobre todo, de las oportunidades, pero de hecho casi nadie sabía a qué atenerse. 2/3 de todos los inmigrantes llegan al puerto de Nueva York y tienen que registrarse en Castle Garden.
El Centro de Registro de Inmigrantes de Estados Unidos está situado en un antiguo fuerte en el extremo sur de Manhattan. Castle Garden es la puerta al Nuevo Mundo. Georg tarda 40 minutos caminando desde Little Germany hasta Castle Garden. Cuando llega, ya son las 10:15. Debería haber llegado hacía 15 minutos. Pero Georg sabe que el proceso de inmigración puede alargarse. Las filas son largas. Hay que verificar las listas de pasajeros. Bienvenida al país. Cada día, Estados Unidos acoge a miles de inmigrantes europeos. Siguiente. ¿Cómo se llama? Hannah Mabel. ¿Cómo se llama? Giovanni Tominoni. Smirnov, Pavel. Smirnov, está bien. ¿Cuál es su nombre? Ellen Cumin. Cumin. Ah. Bienvenida al país. Merci beaucoup. En 1882, la mayoría de los inmigrantes proceden de Alemania, Irlanda, Austria o Gran Bretaña. Agua. No solo han dado forma a la cultura estadounidense, sino también a su lengua. Muchas palabras como Schnitzel, Pretzel, Gesundheit o Zeitgeist son en realidad alemanas. Siguiente. María, la prometida de Georg, también espera en la fila para registrarse. Siéntese. Como todos los inmigrantes, tuvo que pasar 2 días en cuarentena. Es la forma que tienen las autoridades de inmigración de reducir el riesgo de enfermedades importadas. Siguiente. María está sana. Superó todos los obstáculos que se interponían entre ella y su nueva vida. No necesita pasaporte para demostrar su identidad. Solo trajo un pequeño bolso con lo más esencial. Su billete solo permite una maleta por persona. La cantidad de equipaje que se podía llevar había que decidir con mucho cuidado lo que se iba a llevar. Evidentemente la ropa era muy importante. La gente solo llevaba una prenda en la maleta además de lo que llevaban puesto, así que estaban bien por el momento. El equipaje incluía lo que se pretendía hacer, en lo que se iba a trabajar. Los zapateros, por ejemplo, llevaban sus herramientas de zapatero. En la América del siglo XIX hay una verdadera escasez de mano de obra cualificada, por lo que los europeos bien formados eran muy solicitados, sobre todo en el sector de la construcción. Suministran la mano de obra para construir el país y reciben a cambio salarios decentes. Es una situación en la que todos salen ganando. En 1882, inmigrantes como Georg y María pertenecen a la última generación de europeos que pueden entrar en Estados Unidos sin restricciones. Solo 10 años después, el centro de registro se traslada a Ellis Island. Los recién llegados tienen que someterse a un examen médico y aprobar una prueba de idioma y educación. Si no aprueban, no pueden pisar tierra firme. Estados Unidos cierra sus fronteras. En Ellis Island, muchos sueños de una nueva vida en la tierra de las oportunidades ilimitadas se hacen añicos. Gracias. ¿Necesita alojamiento? Gracias. En Castle Garden, las cosas siguen siendo más fáciles. Los estadounidenses intentan ayudar. Incluso hay ofertas de trabajo y departamentos, pero no todas son honradas. El lugar también rebosa de ladrones que van tras las pertenencias o los pequeños ahorros de los inmigrantes. Los europeos son presa fácil de ladrones y estafadores. Había muchas oportunidades en este tipo de entorno para aprovecharse de los inmigrantes recién llegados que no sabían cuáles eran las reglas, que no sabían qué esperar en cuanto a las tarifas, así que había todo tipo de empresas criminales que se dedicaban a cobrar tasas ficticias por el traslado de sus equipajes o grupos de agentes de inmigración que aceptaban sobornos de las compañías ferroviarias para enviar a los inmigrantes a determinadas compañías para sus viajes hacia el interior. ¿Cómo se llama? María Schwarz. María Schwarz. Oye, detente ahí. ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde está el collar? Los niños ladrones de Castle Garden tienen mala fama. ¿Dónde escondiste el collar?
Vamos, sal de aquí. Está bien, María. De Alemania. Aquí tienes. Bienvenida al país. Bienvenida al país. Una vez registrada, María puede solicitar la nacionalidad estadounidense. ¿Qué esperas? ¡Largo de aquí! Sin embargo, Georg y ella tienen que arreglárselas solos. No reciben ningún tipo de ayuda social. María. Pero Georg elaboró un plan detallado para su futuro y está lleno de optimismo. Próxima parada, el matrimonio. Me alegro mucho de verte. Te extrañé mucho. ¿Cómo estás? Esto es para ti. Oh, estás vestido tan elegante, como un estadounidense. Gracias. Pero sigues siendo el mismo Georg de siempre. Bueno, ahora la gente me llama George. Eso suena bien. Traje algo para ti. ¿Ah? Pero cuando María busca el regalo en su bolso, encuentra algo más. ¿Qué es esto? ¡Eso es mío! ¡Oficial! ¡Ese es mi collar! Enséñanos las joyas. Evidentemente, el chico colocó a escondidas las joyas robadas en el bolso de María. Esto tiene que ser un malentendido. Es mi prometida. Ella nunca se robaría nada, nunca. Acompáñenos. Georg. María, me encargaré de todo, lo prometo. Te sacaré de ahí. Confía en mí. Las cosas no pintan bien para María. Georg tiene que demostrar que las joyas fueron colocadas en el bolso. Mientras la policía se lleva a su prometida al centro de detención apodado The Toms, Georg tiene que ir corriendo a su juicio en el tribunal Tweed. Ambos edificios se encuentran en el Lower East Side. Gracias a Dios, George. Por fin estás aquí. Estaba preocupado porque no aparecías. Disculpe, señor. ¿Qué podría ser más importante hoy? Nada, señor. ¿Tienes un testigo para nosotros? Así es. ¿Y qué va a alegar? Inocente. Lo preparé todo, señor. El acusado, conocido como El General, forma parte de una infame pandilla callejera de Nueva York que no rehúye la violencia. El jefe de Georg, el abogado alemán Heinrich Strom, no quiere enemistarse con ellos, ya que podría significarle problemas. Por favor, todos de pie por el honorable juez Johnson. Vamos a empezar con los juicios de hoy. La defensa solo tiene un as bajo la manga, el testigo ocular de Georg, Bill. La obtención de pruebas es una técnica aún muy reciente, por lo que demostrar la culpabilidad o inocencia de alguien depende principalmente de los testigos que por tanto desempeñan un papel importante. Tienen que decir la verdad ante el tribunal. Buen trabajo, Schmidt. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. ¿Cómo te lo ganaste? Ya veo. Si ganamos, te compraré un saco nuevo. Fue su creencia en la imparcialidad del sistema judicial estadounidense lo que inspiró a Georg a hacerse abogado. Pero si algo le ha enseñado Nueva York, es que solo los que pueden permitirse un buen abogado tienen justicia, y los buenos abogados son costosos. La cuestión de la imparcialidad de la justicia dependía mucho de quién fueras y cuál fuera tu estatus socioeconómico. Sin duda, hubo muchos miles de personas falsamente acusadas y falsamente condenadas, como en otras partes de la vida neoyorquina. Si tenías dinero para salir de un aprieto, eso te ayudaba mucho. Señoría, permítame resumirle el curso de los acontecimientos. Georg aprende mucho cada vez que Strom se levanta para hablar ante el tribunal. Los abogados montan todo un espectáculo. Los hechos neutrales no siempre son el centro de sus estrategias. Se centran en tocar la fibra sensible del jurado y apelar a sus emociones. ¿Por qué demonios tendría este honorable general aquí presente motivos para causar tal conmoción? Para que los alegatos finales tengan éxito, los abogados no solo tienen que conocer la ley, sino también las sentencias de otros casos, la llamada jurisprudencia. Y no es el juez quien decide, sino el jurado quien acuerda un veredicto. 12 ciudadanos, elegidos al azar, sin conocimientos jurídicos previos, votan sobre la justicia y la injusticia. ¿Qué demonios tendría? Es una norma pionera en la jurisdicción estadounidense que incluso está consagrada en la Constitución de Estados Unidos. Muchas gracias por su atención. El inconveniente de un jurado es que llegar a un veredicto puede llevar mucho tiempo,
Porque decidan lo que decidan, la decisión tiene que ser unánime. Miembros del jurado, ¿cuál es su veredicto? Inocente. Se levanta la sesión. Las muchas noches sin dormir han valido la pena. El alegato final y la declaración de los testigos dieron lugar a un veredicto de inocencia. Te felicito. Serás un gran abogado un día. Estoy seguro de eso. Georg ganó su caso, pero solo podrá trabajar por su cuenta como abogado cuando haya aprobado el examen de derecho. Will, ¿puedes decirme cuándo está prevista la audiencia para la fianza de Maries Bars? Las audiencias bajo fianza eran una novedad en Estados Unidos. Si los sospechosos pagan una cantidad de dinero, se les permite esperar el juicio en libertad. Oh, por Dios, no es hoy. Muchos de los inmigrantes de los Estados Unidos no estaban familiarizados con el sistema de finanzas como funcionaban en los tribunales de Nueva York, y aún hoy es controvertido. La idea de que se pueda pagar dinero para salir de la cárcel mientras está acusado es algo que habría sido bastante extraño para muchos inmigrantes de Nueva York. Ah, aquí. La audiencia de fianza es mañana a las 2, encabezada por el juez Sheffield. El juez encargado es conocido por pedir fianzas elevadas. No hay normas sobre la cuantía de la fianza, solo tiene que ser adecuada y corresponde exclusivamente al tribunal decidir qué significa eso. Georg y su jefe se dirigen a Five Points. El vecindario tiene la mayor densidad de bares de todo Manhattan. Los precios son bajos, la prostitución está en auge. Pero el distrito destaca por una razón más. Five Points es el AMPA más grande de la ciudad. Donde hay luz, hay sombra, Schmidt. Es una ley de la naturaleza. La gente siempre necesitará buenos abogados. Muchos inmigrantes irlandeses se quedaron detenidos aquí. La pobreza, la violencia, el alcohol y la delincuencia campan cómodamente en Five Points. El fotógrafo danés Jacob Riis documentó con su cámara la situación del vecindario pobre. Los habitantes de Five Points viven en la miseria. No hay asistencia social. La gente dice, si eres pobre, es por tu culpa. El debate y la opinión general entre los neoyorquinos ricos, gente con influencia y poder político, era que lo mejor que se podía hacer ante los problemas sociales era prácticamente nada. Estas eran personas que creían en el darwinismo social. Este tipo de ideas eran bastante corrientes en sus círculos sociales y la verdad es que muchos de los ricos en Nueva York sabían que estas condiciones existían. Pero al enfrentarse a las fotografías de Jacob Riis, les sacudió la conciencia. ¿Puedo pedirle un consejo legal por mi cuenta, señor Strom? ¿Qué hiciste, George? Yo no hice nada. Mi prometida... Bueno, ella tampoco hizo nada. Pero está metida en un gran lío. Hoy entró al país. Y la policía le encontró joyas robadas. Está detenida. La fianza será fijada mañana. Y será el juez Sheffield de entre todos. ¿Puedo hacer algo? Seré honesto, George. La fianza será alta, probablemente $1,000. Por supuesto podemos negociar con Sheffield, pero me temo... ¡Fuera de aquí, chico! Tiene que ser un malentendido. Minuto. Ya vuelvo. Oye, tú. Espera. Tú. Para. Georg reconoció al chico. Fue a él a quien el oficial casi lleva a la cárcel esta mañana. No hice nada. Hablas alemán. Te vi en el puerto hoy. Pusiste joyas en el bolso de la joven, ¿verdad? Porque la policía estaba atrás de ti. El chico es uno de los muchos niños ladrones que roban por encargo de las grandes pandillas de Nueva York. Se llevan todo lo que puede volver a venderse. Hey, ¿para quién trabajas? No lo diré. Las pandillas acogen a los innumerables niños de la calle abandonados.
Mi jefa es Marm. ¿Madre Mandelbaum? Por supuesto, el nombre le suena. Madre Mandelbaum es la gángster femenina más famosa de Nueva York. Fue una de las primeras mujeres jefas del crimen organizado. La reina de los ladrones, así la llamaban. Hoy en día, casi nadie sabe quién es. Frederica Mandelbaum es una genio del camuflaje que lleva a cabo sus negocios ilegales desde y en habitaciones traseras secretas de su casa. Muchos de los bares del Bajo Manhattan también se utilizaban como puntos de encuentro. Cuando la alemana de Kassel llegó a Nueva York en 1850, no tenía ni siquiera un céntimo. Llegó de Alemania sin nada, se hizo famosa, rica y conocida, y fue capaz de construir un imperio de la nada, una versión del sueño americano. Mandelbaum se abrió camino en cuestión de pocos años, de vendedora ambulante a una de las mayores delincuentes de Nueva York y a la primera mujer multimillonaria del país. Se dice que movió bienes robados por un valor total de $10 millones. Nunca fue castigada por sus crímenes. La jefa de la banda empleó a un enorme ejército de carteristas, ladrones, estafadores y ladrones de cajas fuertes que pagaron por ella. Como era tan conocida y digna de tanta confianza, era el nexo de unión del AMPA de la ciudad de Nueva York, y la llamaban la madre de los ladrones y los delincuentes, pero también tenía fama de cuidar de la gente que trabajaba para ella. Esa era su reputación. Si necesitaban esconderse, podían hacerlo en su tienda. Si los iban a detener, ella les pagaba la fianza. Si tenían familia y estaban en la cárcel, ella los cuidaba. La madre Mandelbaum también es conocida por sus niños ladrones. Ella misma entrenó a la mayoría de ellos. Debería denunciarte. Escucha. Solo quiero sacar a mi prometida de la cárcel. Te dejaré ir, pero a cambio dime dónde está. Está en una fiesta en el Upper East Side, donde está la gente millonaria. Llévame allí y olvidamos todo esto. Nueva York no es solo una ciudad de millonarios, es la ciudad de los millonarios en ese periodo de la historia. Y parte de lo que la hacía tan atractiva era la oportunidad de mejorar, expandir su negocio y maximizar su fortuna. La desigualdad en Nueva York a finales del siglo XIX era francamente obscena. Los palacios urbanos de los millonarios estaban situados justo alrededor de la Quinta Avenida y Central Park, en el Upper East Side. La élite acumuló su riqueza con el carbón, los ferrocarriles, las propiedades o a través del comercio del azúcar. Una comunidad acomodada a la que normalmente le gustaba quedarse con los de su clase. Pero Frederica Mandelbaum logró entrar en la alta sociedad. Era una excelente relacionista. Los tranvías unen el lujoso Upper East Side en el norte con los vecindarios más pobres del sur de la ciudad. El billete solo cuesta unos céntimos, al alcance de casi todo el mundo. Georg y el protegido de Mandelbaum se suben también a un tranvía para ganar tiempo. El tranvía los lleva desde los suburbios hasta el Upper East Side, donde la gran dama de Lampa asiste a la fiesta de un rico industrial. Cuando llegan a las 7, la clase alta de Nueva York está de fiesta. Georg conoce muy bien muchas de las caras. Todos los que son alguien están aquí. Entre la multitud, Georg descubre al jefe del departamento de edificios de Nueva York conversando con un delincuente conocido en toda la ciudad. Hay otros dos hombres que Georg vio en el juzgado hace solo un par de horas: el juez y el director de la cárcel. En 5 años, esta inversión... Anna, la hija menor de Mandelbaum, también está allí. Está casada con un importante político. La propia Mandelbaum mantiene una conversación con el jefe de la policía de Nueva York. Georg apenas puede creer lo que ve en sus ojos. Aquí todos son iguales.
De hecho, desarrolló muchas relaciones influyentes, tanto con policías como con gente adinerada, interesada en conseguir quizás algo por menos dinero del que les hubiera costado si quisieran pagarlo legítimamente. No basta con decir que Nueva York era una ciudad del crimen en este periodo, en parte porque todo el mundo participaba en ello de diferentes maneras. No lo puedo creer. Frederica Mandelbaum está en la cima de su poder. Es la reina de Lampa y cuenta con una amplia red de contactos que la conectan con los mejores círculos. Amenazarla con denunciar al chico con la guardia por robo resulta inútil. Pero Georg no tiene nada que ofrecer. Solo valor nacido de la desesperación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Me llamo Georg Schmidt. Trabajo para el bufete Strom. ¿Strom? La gente habla hoy de su victoria. Historias como esta corren como pólvora en Nueva York. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Schmidt? Mi prometida fue detenida hoy en el puerto por un delito que cometió un ladronzuelo. Exijo que le diga a la policía que mi prometida es inocente. ¿Exige? No, claro que no. Solo le pido que por favor no destruya nuestra vida juntos antes de que siquiera haya empezado. Le haré una oferta. Si acepta, hablaré bien de su prometida con las autoridades. De eso puede estar seguro. Puede confiar plenamente en mi palabra. No se arrepentirá. ¿Qué es lo que quiere? Como sabrá, empleo a algunos abogados y me gustaría que trabajara para mí. Faltan 2 años para mi examen de Derecho. Usted es quien tiene prisa. Yo no. Apruebe su examen y entonces empezará a trabajar para mí. El primer trabajo será gratis. Y después de eso, le pagaré una tarifa. Y pago muy bien. Bien. De acuerdo. Una decisión acertada para su futuro. ¿Y ahora me disculpa? Un pacto con el diablo. Georg aprendió la lección. Nueva York es dura. E incluso en Estados Unidos, la justicia y la equidad solo existen sobre el papel. La madre Mandelbaum al menos es fiel a su palabra. A la mañana siguiente, María está libre, sin pagar fianza. María, ¿ya estás en Nueva York? 2 años más tarde, Georg aprueba el examen de Derecho y se convierte en abogado. Aprueba summa cum laude. Sin embargo, no tendrá que trabajar para la madre Mandelbaum. En 1884 la atrapan y huye a Canadá al quedar en libertad bajo fianza. Georg se convierte en socio del bufete de Strom. Por fin puede cumplir su sueño de valerse por sí mismo en Nueva York. La historia de Georg Schmidt no es real, pero representa la vida de 5,5 millones de alemanes que se reasentaron en Estados Unidos en el siglo XIX. Ellos dieron forma a su nuevo país de origen en los negocios, la sociedad y la política. Hoy hay 45 millones de estadounidenses con raíces alemanas, más que de cualquier otro país del mundo.
Un día en Nueva York, en 1882.